Te voy a tirar la pregunta que le hacemos a todos y es, ¿qué crees tú que es un podcast? Está bien difícil porque yo creo que el término está migrando, ¿no? Empezó siendo un material en audio que se subía a internet, ¿no? Y yo a mis padres les explicaba, mira, yo estoy haciendo una radio para internet, era lo que yo les explicaba. Con eso ellos entendían. Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Podcasting. Y yo soy Mayra Ortiz, productora y cofundadora de Podcasteras Media. Y estás escuchando qué está pasando en el podcasting, el podcast oficial de Tropical Podcasting. Tropical Podcasting es un newsletter semanal que junto a qué está pasando en el podcasting te brinda un vistazo a la industria de los podcasts para mantenerte al día. Puedes suscribirte al newsletter en tropicalpodcasting.com y seguir este podcast donde sea que los consumas. Y acabamos de tener una conversación súper interesante con Hans Rothgieser de Perú, que nos habló acerca de APEPO, la Asociación de Podcasting que crearon en Perú, y nos habló también de cómo está el podcasting en Perú ahora mismo, su experiencia como podcaster y muchísimo más. Esa conversación estuvo bien interesante, fue cortita, pero estuvo bien chévere. Hay un montón de cosas y un montón de cosas distintas, pero también similares, ¿verdad? Lo que estamos viendo alrededor del mundo en cómo se está manejando el podcasting. Sí, nos puso en contexto, así es que aquí vamos a escuchar la conversación que tuvimos con Hans. Estamos con Hans Rothgieser, que es experto en podcasting allá en Perú, y nos va a contar qué está pasando en el podcasting en Perú. Hans, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hola, ¿qué tal? Pues queríamos que nos hablaras un poquito sobre tu experiencia dentro del podcasting, porque estaba viendo que eres un periodista de mercado, ¿no? De finanzas originalmente, y cómo un periodista de finanzas llega al podcasting de repente. Sí, mira, yo estudié economía en la Ujú. universidad y cuando salí de la universidad yo trabajé en investigación un tiempo, unos 3 años, 2 años más o menos. Pero a mí me frustraba mucho porque el tema de la investigación económica no sirve de nada si no va acompañado de la opinión pública. O sea, no puedes proponer una ley nueva o arreglar una reforma, digamos, o una regulación de algo si, si no convences a la población de que es necesario, Mm. ¿no? Porque acá, bueno, en toda Latinoamérica hay mucho político populista, ¿no? Y que promueven cosas que no tienen mucho sentido. Y hay que salir a explicar a la gente por qué eso no conviene, ¿no? De tal manera que algunas iniciativas se puedan frenar. Desde esa época yo recién había salido de la universidad, trabajaba con un par de personas que hacían eso, y era muy frustrante porque nadie nos hacía caso. Y, digamos, hice un montón de cosas y eventualmente terminé trabajando en un medio de economía, que en esa época era bastante conocido, que era una revista semanal que se llamaba Semana Económica, y me encargaron a mí la misión de generar los productos digitales, ¿no? En esa época todavía estaba dividido el área, o sea, el área de la revista, del área digital, del área de la otra revista, cada uno tenía su staff, digamos. Hoy en día sabemos que un medio, digamos, es más moderno, o sea, tiene más posibilidades de sobrevivir en el mundo moderno si es que lo mezcla todo en una sola cosa, ¿no? O sea, y que todos sepan producir podcast y todos sepan escribir blogs y en fin. Pero en esa época estaban separados. Y me dieron la misión de traerlos al siglo XXI, básicamente. Entonces renovamos una cosa que hicimos fue renovar la página web, creamos protocolos para las redes sociales, no tenían, por ejemplo, un patrón para cuántas veces iban a colgar noticias en Facebook, por ejemplo, esa clase de cosas. Entonces todo eso lo fuimos implementando y una de las cosas que probamos en ese momento fue experimentar con material en audio, ¿no? Lo que hoy se conoce como podcast. Mm. Eh, había un software que se llama Spreaker, me parece, que era el que usábamos para grabar entrevistas a empresarios o analistas que estaban en otras ciudades del Perú. Y con eso, bueno, con eso hicimos algunos audios, pero no pegaban. O sea, estoy hablando de hace 15 años, más o menos. La gente no los escuchaba, estaban más acostumbrados a la misma de siempre. Y nos enfocamos más a generar material en video, pero con eso ya tuvimos una primera experiencia del audio. Y, digamos, después, cuando salí ya de ese medio y ya me independicé, hice cosas por mi cuenta, seguí produciendo material para distintas redes sociales, ¿no? A veces por encargo, a veces por iniciativa propia, siempre en el tema económico. Y eventualmente, hará 10 años más o menos, empezó a crecer la movida del podcast aquí en el Perú como algo independiente, ¿no? Porque había mucho periodista que había sido despedido de sus medios, porque acá hemos tenido
digamos, etapas en las cuales se han corrido periodistas de golpe y han tenido que buscar qué hacer. Entonces, en un momento, por ejemplo, muchos migraron a los blogs. Acá los blogs fueron muy, muy populares en su momento. Em, pero eventualmente también esa ondas migró al podcast, con la idea de que era algo independiente, que tú lo producías en tu casa, que no dependías de nadie, que no tenías que pedirle permiso a un editor, ¿no? O que no te iban a cancelar una nota porque eso se metía con, digamos, un auspiciador, el medio, esa clase de cosas. Y empezó, o sea, el podcast empezó muy fuerte con la fórmula conversacional, ¿no? O sea, teníamos un podcast que se llamaba Wilson Podcast, que era, acá tenemos un emporio de hacking, o sea, de hackers, ¿no? Y ellos sacaron un podcast, ¿no? Que conversaban de juegos de computadora más que todo. Y ese fue muy, muy popular, ¿no? De ahí salió otro que era Langoy, también se llama, que también era como conversaban, cada semana tenían un tema distinto, pero sí, era básicamente siempre la misma fórmula. Y eso tuvo un boom, ¿no? Por 2, 3 años empezaron a aparecer un montón de esos podcasts. Yo y unos amigos también sacamos uno, donde hablábamos de temas de economía o sea, bueno, éramos tres, yo era el economista, había otro que era el abogado y otro que era el activista social, y los tres comentábamos temas, y era una buena combinación porque teníamos distintas experiencias, distintos conocimientos, entonces nos permitía exponer, me parece que relativamente bien los temas. Ese se llamaba Nación Combi. Ese duró varios, varios años y eh, un detalle importante de Nación Combi era que emitíamos todas las semanas, o sea, por varios años, es más, como 5 años más o menos, estuvimos emitiendo ininterrumpidamente toda la semana, ¿no? Si uno se iba de viaje o no podía o estaba de vacaciones, siempre invitábamos a alguien más y estábamos ahí siempre dando vueltas. Y así, digamos, hubo un número de años en el cual eso estuvo creciendo y se convirtió en un fenómeno. Escribían artículos sobre nosotros, nos mencionaban en el periódico, no miren, esta gente está haciendo podcast, y aparecían más podcasts sobre otros temas, pero siempre era la misma fórmula. O sea, gente conversando, manteniéndolo entretenido, Mm. ¿no? Eventualmente, muchos de los que estamos haciendo podcast buscamos ya pasar al siguiente nivel, ¿no? Buscaron auspicio, ¿no? Porque hasta ese momento no estamos sacando nada de plata. Entonces, nosotros, por ejemplo, o sea, Nación Combi, por ejemplo, consiguió en un canal de cable que emitía acá, o sea, noticias por cable, nos dieran un espacio, ¿no? Entonces ya dejamos de hacer podcast en realidad, pasamos a hacer un programa de televisión y grabamos así como 2 años más o menos hasta que llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia y cada uno está en su casa, ya regresamos a hacer podcast, ¿no? Y sigamos emitiendo cada uno en su casa. Y así, todos los podcasts que habíamos estado hasta ese momento, fuimos buscando una fórmula para hacer dinero, ¿no? Y tratar de profesionalizar un poco el tema, ¿no? Del podcast. Un poco después, Radio Programas del Perú, que es la cadena de radios más grande acá del Perú, que es de noticias, RPP, y ellos contrataron a una persona específicamente para que se dedique a crear un espacio podcast dentro de sus medios digitales, ¿no? Y crearon, entonces el que estaba a cargo de eso, José Miguel Usemi se llama, que era un español que estaba viviendo en el Perú, él convocó a varias personas que él sabía que estaban haciendo podcast para que le hagan material especial para RPP, ¿no? Entonces en ese momento me llamó para que le haga un podcast de economía, específicamente de economía. Y probamos distintas formas, formas de hacerlo, y hasta que llegamos a un tipo, digamos, de exposición de temas económicos del momento. em, y bueno, se llamaba Marginal, ese podcast que transmitía a través de las redes de RPP. Y ese también me duró 2 años más o menos. Hasta que eventualmente Usemi salió de RPP y cambiaron, digamos, la orientación y cerraron varios de estos podcasts que nosotros teníamos. Usualmente lo que vemos en la mayoría ¿verdad? De los países que el podcasting crece es que quienes impulsan ese medio usualmente son los medios, ¿verdad? El periódico, eso mismo, que tiene un grupo que hace podcast, o una televisora, radio, usualmente, que España obviamente la radio ha llevado ese impulso de los podcasting. ¿Hay otros medios allá en Perú que están haciendo eso mismo, que tú crees que están impulsando el podcasting, o está más todavía a un nivel independiente de creadores, a nivel de la calle? No, acá es más independiente eso. O sea, al igual que los blogs en su momento también fueron un fenómeno parecido. El podcast o sea, se consolidó como una forma independiente
de que los periodistas puedan sacar material sin estar atados a algo, ¿no? Así como fue como agarró fuerza eso acá. Y así es como se ha mantenido, ¿no? El único medio grande que está haciendo podcast en realidad es RPP. No, no hay otro. No, que yo sepa por lo menos. Y de hecho RPP no lo está haciendo de una manera articulada ahorita, o sea, no lo está haciendo de una manera sistemática, pensando en el futuro, en, digamos, construir un know-how, ¿no? Como si lo habría hecho, no sé, la radio pública en Estados Unidos en algún momento, ¿no? O sea, que prueba distintos géneros y más o menos va a ir investigando qué es lo que pega, qué es lo que no pega. Lo que están haciendo ahorita en RPP está desarticulado. Lo que sí ha surgido son medios digitales que han crecido, o sea, que empezaron como blog, como cadena de blogs o como como portales de noticias, pero que surgieron en internet y que eventualmente han apostado por el podcast, ¿no? Eso sí, sí ha habido. Em, y más que todo, o sea, no han crecido a números que sean muy atractivos para la publicidad, ¿no? Eso no ha sucedido, ¿no? Y si tienen publicidad es algo muy pequeño. Eh, la forma como monetizan acá es a través de auspicios o porque esté prepagado, porque alguien te está, digamos, alguien está apostando por la temática que están moviendo. Yo me puse a verificar algunos de los podcasts más famosos allí en Perú. Y busqué diferentes listas y diferentes recursos en internet. Y uno de los que siempre estaba en esa lista es Hablando Huevadas. Y entiendo que esa gente hace poco, creo que el mes pasado, llenaron un espacio en la Torre Eiffel en Francia. Y hubo como que un revuelo porque la entrada más cara costaba casi 400 euros. La más barata estaba como en 190 euros y la más cara estaba, y lo llenaron. Y fue como que, wow, esto está súper caro, pero a la misma vez. Entonces estaba viendo un video también, uno de los episodios más recientes de ellos, es en un anfiteatro y estaba lleno total. O sea, que esa gente por lo menos están viendo un tipo de vela de éxito. Sí, ellos están monetizando más por el lado de sus eventos en vivo. Hacen eventos en vivo y cobran entrada y ganan un montón de dinero. Ahora, ellos tienen muchas controversias, ¿no? Porque el tipo de material que usan, o sea, el tipo de material que hacen, inspira, ¿cómo se dice? O sea, es un discurso de odio, ¿no? Tienen, digamos, promueven temas de discriminación. Entonces, no es una iniciativa de la que, o sea, que nos guste mucho promover, digamos. Ya, ok, sí, es más un poco controversial Sí, entonces. entiendo. Sí, claro, controversial, bueno, ahora, está bien que lo hagan, pues, ¿no? Es su posición con respecto a los temas, pero sí suelen generar, este, choques, ¿no? Con distintas comunidades acá. ¿Y hay algún otro podcast así que sea independiente que esté viendo algún tipo o que tú veas que tiene algún tipo de éxito también? Lo que pasa es que más que todo han tenido éxito, o sea, a ver, hay dos cosas. Uno es que hay gente que estaba teniendo éxito en Internet con otras iniciativas, por ejemplo, con canales de YouTube que eran vistos por millones de personas, o quizás con con un micronoticiero en las mañanas, ¿no? Y que siguen haciendo lo mismo de siempre, solo que lo llaman video podcast, ¿no? Entonces tenemos un par, dos o tres, que en realidad son canales de YouTube, ¿no? Pero ahora como el término podcast es como caché, o sea, como que tiene su prestigio, ahora se presentan como video podcast, ¿no? Y tienen sus vistas, pues, ¿no? Tienen su medio millón de vistas al día y más o menos funcionan, ¿no? Ellos piden Yape, perdón, Patreon, están en Patreon, entonces levantan un montón de recursos a través de Patreon, o si no, a través de un recurso acá que tenemos en el Perú que se llama Yape, es YAPE, que es una forma de transferir dinero por celular, ¿no? Entonces ellos muestran su número móvil y te dicen, ya, y ahora apóyame pues con, no sé, pues, 50 soles, ¿no? Que serían, no sé, pues, $15 más o menos. Y a la semana una persona le pone 50 soles como para apoyarlo, ¿no? Porque le gusta el material que está haciendo. Entonces de esos hay dos o tres que están teniendo éxito y viven de eso. Y como agarran una buena base en internet,
ya son llamados por empresas para que promuevan temas o para que los asesoren también, ¿no? Para que les hagan consultorías en presencia en internet o para que los ayuden a crear un podcast o un producto que les ayude a difundir algún tema. Y entonces ahí entiendo que nace Apepo, ¿no? O sea, para poder, como quien dice, organizar un poco mejor la industria, ¿no? Sí, o sea, la iniciativa era, la idea que teníamos, Usem y yo, Carla Vélez Moro y otras personas que nos juntamos, era tratar de pasar al siguiente nivel, ¿no? Para lo cual ya necesitamos juntarnos, agruparnos, tener un espacio físico donde nos podamos congregar y conversando, digamos, de distintas opciones que existían. Pensamos que lo mejor era formar una asociación, ¿no? Que se dedique, por un lado, a dar talleres de capacitación simples para la gente. Entonces, estamos ofreciendo talleres para aprender los aspectos técnicos para empezar a transmitir, o sea, qué micro comprarte, qué software usar para editar, pero cosas muy simples, de tal manera que las personas que estén interesadas en meterse a este mundo lo puedan hacer fácilmente. Y de ahí tenemos también talleres de temas periodísticos, ¿no? O de guión, ¿no? De cómo escribir un guión. Entonces, eso es por un lado, estamos apostando por el tema de capacitaciones, de ofrecer educación, ¿no? Educar un poco a la gente que esté interesada en meterse a esto. Y por el otro lado, Usemi coincidió con que él estaba lanzando una casa en Lima, o sea, una zona, digamos, comercial de Lima, la cual había habilitado espacios para de grabación, estudios de grabación, ¿no? Porque eso es algo que faltaba acá también, o sea, una infraestructura para hacer eh, podcast, pero a un nivel técnico ya superior, ¿no? Porque la mayoría de gente acá graba como puede, o sea, el celular le enchufa un micro, o graba de frente al celular y lo edita en el mismo celular mientras está en el micro, no está en el bus, ¿no? Hay mucho de eso, que está bien, ¿no? O sea, cada quien lo hace, digamos, pensando en su público, pero aparte hay otro segmento que necesita tener material producido con, digamos, con lo mejorcito en el tema técnico, ¿no? Porque que quizás tiene un cliente que se lo pide o porque quizás él tiene esa exigencia personal. Entonces, justo Usemi había habilitado estos espacios y pensamos en cruzarlo para que esa casa donde él está ofreciendo estos servicios sirvan como un punto de encuentro para las actividades de Apepo, ¿no? Entonces, ahí estamos aprovechando eso. Y por otro lado, a los que son miembros de Apepo, o sea, los que sean miembros de la asociación, él les está haciendo, la verdad es que le está alquilando, o sea, si alquilan los espacios estos para grabar, se lo está dando al costo, o sea, un precio de costo, básicamente, no está sacando plata. Lo cual le ayuda un montón, ¿no? Porque como estos equipos son de última generación, ha puesto cámaras que se mueven solas, por ejemplo. O sea, con inteligencia artificial para seguir a la persona. Entonces él ha instalado todo eso y digamos, con eso esperamos poder atraer un poco la atención también de chicos que estén saliendo, que están en la universidad, quizás estudiando periodismo, quizás estudiando, no sé, arqueología o historia o lo que sea, y quieran poner un podcast de lo que les gusta. También estamos pensando en cómo se van a orientarlos un poco. Eso está bien interesante, tener la habilidad y el acceso a esa infraestructura. Yo creo que en estos días es tan importante por eso mismo, porque cuando muchos de nosotros empezamos era, como mencionas, con el celular, con un micrófono en la computadora, no había lugar para hacerlo, cuando ahora, de verdad, allí pues en Perú, como mencionas, no son tan famosos, pero por ejemplo aquí en Puerto Rico, en donde yo vivo, hay 20 estudios de estos de grabación. O sea, hay tantos estudios de grabación que se pueda, pero es algo bueno tener esa infraestructura ahora, que se le haga tan fácil a quien quiera empezar este podcast, que tenga la habilidad de ir a un sitio y empezarlo, y que la asociación esté haciendo eso para este tipo de personas, ¿no? Como tú mencionas, Sí, estos podcasters nuevos, ¿no? sí, aparte que sea con un costo accesible, ¿no? Porque yo he tenido proyectos, o sea, he tenido clientes que han querido que les haga podcast con, digamos, con la mejor calidad posible. Y hemos tenido que ir a estudios de grabación que manejan precios de publicidad, ¿no? O sea, no sé cómo será en Puerto Rico, pero acá en el Perú la industria de la publicidad está totalmente sobredimensionada. Y te paga o sea,
te pagan unos precios pues impresionantes. Entonces, estos estudios de grabación están acostumbrados a trabajar con gente de publicidad y te cobran un ojo en la cara la hora, Que tienen ¿no? el Pero budget, ¿verdad? Que tienen el presupuesto para hacer eso, la publicidad. claro, si un cliente me lo está pagando, ya pues voy, ¿no? Pero pensando en alguien que recién está empezando y lo quiere hacer bien y no sabe, digamos, cómo hacer las conexiones, por ejemplo, técnicas, ¿no? O sea, puedes comprar un micro, pero tienes que configurarlo y tienes que, o sea, no es para alguien que no está muy versado en temas tecnológicos, puede resultar una barrera, ¿no? Entonces, por eso también estamos dictando estos talleres para orientar a la gente de todas las edades, ¿no? Y puedan entender, digamos, las partes que necesitan para comenzar ya a producir. Sí, yo creo que está genial lo que están haciendo. Es una manera de educación y de darle alternativas también a quien quiera hacer un podcast, de aprender a hacerlo y mover la industria un poco más y mover ¿no? Toda la infraestructura del podcasting en Perú. Creo que está genial lo que están haciendo. La iniciativa está chulísima. Sí, y aparte, otra cosa también es que a mí personalmente me interesa difundir mucho lo que son otras opciones de podcast, ¿no? Porque acá cuando dices hay que hacer un podcast, o sea, le digo a un cliente, digamos, ¿no? Sí, que podrías hacer un podcast. Me dice, ¿qué? Me voy a sentar a conversar con un idiota ahí, ¿no? Porque tiene la referencia de hablando huevada, justamente, ¿no? Y dice, no, yo no voy a insultar a nadie, que yo no soy homofóbico, ¿qué te pasa? Entonces tienes que explicar, no, 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 hay otras formas, ¿no? Hay otros formatos, hay formatos con guión, hay formatos más de crónica, ¿no? Entonces, yo por lo menos una parte importante que considero que falta mucho acá es enseñarle a la gente otras cosas que se están haciendo, ¿no? De tal manera que sepan qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan también. Y también para que sepan que hay cosas a veces sugieren que no son originales. O sea, vienen y te dicen, mira, se me ocurrió una idea buenísima para tal cosa, originalísima, porque yo soy un genio, te dicen, pues, ¿no? Y te describen, no sé, pues, no sé, pues This American Life o algo así, ¿no? O sea, tú tienes que explicar, no, mira, eso ya está recontrahecho, le digo, ¿no? O sea, lo podemos replicar en el Perú, ¿no? Sería bonito, pero eso ya está visto, no es original. Entonces, eso es algo también que falta mucho acá, ¿no? Porque aparte también está el hecho de que acá no hay, eh, o sea, la audiencia no entiende, no escucha completamente en inglés, ¿no? Entonces, a veces sugieres algo y sus referencias siempre son o de Colombia o de España o del mercado hispano en Estados Unidos, ¿no? Pero si tú le mandas algo en inglés y le dices, mira, chequea esto, no lo escucha, porque no hay el hábito de escuchar podcast en inglés. Sí, eso yo me di cuenta en las listas que estaba viendo, había muchos podcasts de Colombia, muchos podcasts de Argentina, que eran como que los tops en el área. Yo creo que eso también es un efecto de YouTube, ¿no? De cuando, como lo que tú mencionas, porque aquí pasa lo mismo y yo creo que ya es algo mundial. Que alguien dice, quiero hacer un podcast y uno que viene del audio, como nosotros, dice, ok, pues tremendo. Y sí, pues yo quiero hacer un video, ¿cuántas cámaras necesito? ¿Y cuánto esto y cuánto lo otro? Es como que, espérate, estamos haciendo un programa de televisión. O sea, ¿qué es lo que tú...? Y no, pero eso es un podcast. Yo creo que ya es algo mundial que creo que estamos viendo. Y es, ¿verdad? Este push de YouTube por los videos, Spotify igual. Así que yo creo que está en nosotros dar esa orientación de no tienes que hacerlo exactamente en video, lo puedes hacer en audio. Aparte, hay una particularidad acá en el Perú, es que la prensa formal ha estado en crisis por muchos años. O sea, la televisión fue duramente golpeada en los 90 por una serie de contextos políticos, históricos. En ese contexto, es muy difícil que estos medios tradicionales designen un presupuesto adicional para apostar por algo así, ¿no? Ellos están tratando de sobrevivir, ¿no? Y, por ejemplo, la revista donde yo trabajaba, eh, cuando yo entré, me habían ofrecido instalar un estudio especial para todas las cosas que queríamos hacer, que me encargaron hacer, o sea, me dijeron para que haga entrevistas en video, para que, o sea, haga una serie de cosas, me habían ofrecido un espacio especial en la casa donde ellos operaban, y a los 2 meses me lo quitaron. O sea, me lo quitaron porque necesitaban expandir el área comercial, habían contratado más gente, y me dijeron, bueno, lo siento, haz como puedas, ¿no? Entonces ya tuve que pensar una forma de armar un estudio móvil, ¿no? O sea, comprar, o sea, todo el equipo que teníamos, las luces, las cámaras, todo,
lo teníamos en maletas, ¿no? Entonces y pensamos en ya no grabar en la oficina nada, sino todo a punta de eventos. Entonces, si había un evento, una convención de, no sé, de turismo, o la industria del turismo, íbamos con las maletas, armamos todo en una esquina, ahí hacemos 20 entrevistas, de las cuales, no sé, pues 8 eran buenas, y así sobrevivimos un tiempo. O sea, le dimos la vuelta a la ausencia de presupuesto, ¿no? Porque no nos daban presupuesto. Así, y en esa situación están básicamente todos los que están promoviendo estos temas en los distintos medios. Entonces, no es de extrañar que el impulso que ha hecho que los podcasts sean tan conocidos haya sido meramente independiente y financiado con los recursos personales de cada periodista, de cada persona. Y teniendo eso en consideración y viendo, ¿no? todo ese contexto histórico que nos has traído, ¿dónde ves tú el podcast en Perú? ¿O qué crees? Hacia dónde crees que se va dirigiendo? O sea, lo que a mí me gustaría es que distintos grupos, chicos, porque acá hay mucho ímpetu por hacer cosas, o sea, hay mucho activismo social, por ejemplo, por decir algo, la comunidad LGTB tiene mucha presencia en redes sociales, distintos grupos que promueven distintos temas sociales y políticos, e incluso académicos, ¿no? Hay, por ejemplo, hay grupos de jóvenes universitarios que mueven temática liberal, por ejemplo. O sea, la victoria de Milei en Argentina fue algo que afectó mucho acá la mentalidad de muchos chicos. Entonces, hay muchos grupos de estos chicos que tranquilamente podrían trasladar ese ímpetu que tienen, esa energía, en material tipo podcast, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría es que esta industria en el Perú se mueva en esa dirección, ¿no? Que distintos grupos empiecen a producir sus materiales y a través de eso podamos conocerlos mejor, ¿no? Porque muchas veces también existen, no sé, prejuicios con respecto a distintos segmentos de la población. Por decirte algo, acá en el Perú ha habido mucha migración de Venezuela, o sea, a raíz de la crisis económica, la profunda crisis económica en la que están, el, varios millones de venezolanos han emigrado de Venezuela, principalmente a Colombia, pero el segundo país al que han ido es acá a Perú. Entonces acá el fenómeno de la migración venezolana ha sido una cuestión histórica, o sea, que ha cambiado, digamos, la cara de algunas ciudades. Y se conoce muy poco en realidad sobre la realidad de los venezolanos aquí, a pesar de que son varios cientos de miles de personas. A veces sale un estudio de algún ministerio o sale un estudio de un banco, por ejemplo, hay un banco acá que es un estudio que fue muy bueno con respecto a la realidad de los venezolanos acá en el Perú y que, dado que hay muy poca información que se difunde en medios sobre la migración venezolana al Perú, se han generado muchos mitos que son muy peligrosos y que han fomentado una serie de leyes que son anacrónicas, ¿no? O sea, que son peligrosas. Em, entonces, una forma, por ejemplo, de hacer conocer mejor la realidad de las familias venezolanas que vienen en el Perú es el podcast. O sea, promover que ellos produzcan su propio material en su casa, ¿no? Y que lo suban y que una vez que ya está producido, nosotros lo ayudamos a difundirlo, ¿no? Puede ayudar mucho a resolver algunos conflictos sociales que existen acá en el país. Sí, de acuerdo. Esa parte de rebelión del podcast, ¿no? Que se encarga de mostrar las caras de lo que tal vez no se ve popularmente, es algo que yo creo que no eres tú solamente el que quiere profundizar más en eso. En Puerto Rico veo paralelos en lo que me estás diciendo y creo que a nosotros también nos encantaría ver otros tipos de podcast y definitivamente que abunden más en estos otros tipos de temas, definitivo. Claro, y esto por un tiempo se ha movido buscando auspiciadores, o sea, hay algunos podcasts que yo he podido hacer con auspicios de empresas, organizaciones a las cuales logro convencer de que existe la necesidad de que exista ese material, ¿no? De, por ejemplo, educación financiera. Y entonces yo he sacado un podcast por un año eh, promoviendo educación financiera para microempresarios, ¿no? Porque acá no sé cómo será en Puerto Rico, pero acá los emprendedores, los microempresarios no tienen tiempo para tonterías, ¿no? Viven como que al día, cada minuto que están, no sé, repasando algún manual o algún folleto que les pases, es tiempo que su taller no está produciendo, ¿no? Porque si no está el microempresario ahí, su taller no se mueve.
Entonces, nosotros pensábamos que con un podcast podíamos mover eso mejor, ¿no? Porque están escuchando mientras hacen otra cosa, mientras se trasladan quizás al almacén o lo que sea. Y logramos sacar un podcast por un año que a mí me parecía una buena cosa. Lo hicimos un grupo de personas. eh, pero ahora ya nos hemos movido a una situación en la cual ya cada quien puede producirlo por su cuenta, ¿no? Y si nos asociamos, aprovechamos energías, creo que en lo que estaríamos cojeando un poco es el tema de la difusión para hacerse conocidos, porque a veces aparecen cosas muy buenas que nadie los conoce, entonces se pierden. Pero pero si nos juntamos todos, creo que podemos ayudar a reconocer el talento y empujarlo un poco. De acuerdo, me encanta. Completamente de acuerdo con eso. Y pues te voy a tirar la pregunta que le hacemos a todos, que creo que es buena para cerrar esta conversación. Y es, ¿qué crees tú que es un podcast? ¿Cómo definirías un podcast? Está bien difícil porque yo creo que el término está migrando, ¿no? Empezó siendo un material en audio que se subía a internet, ¿no? Y yo a mis padres les explicaba, mira, yo estoy haciendo una radio para internet, era lo que yo les explicaba. Con eso ellos entendían. Pero ahora, como ya tiene el componente del video también, ya es un poco más difícil. Por lo menos acá en el Perú, los podcasts más conocidos, no todos, pero la mayoría tienen el componente de video también. Entonces ya tienes que hablar de video podcast también. Entonces yo creo que es un término que está constantemente migrando. Es como el blog también migró, empezó siendo una cosa, pasó a ser otra y ahora, bueno, ahora ya se sabe que es un blog, ¿no? Pero creo que el podcast va a pasar unos años antes de que ya quede una definición fija. Bien, gracias por tu respuesta. Hans, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí en el podcast, en qué está pasando en el podcast. Y te agradecemos un montón y espero, obviamente, las puertas de este podcast están abiertas siempre cuando la asociación necesita algo, el newsletter también, cuando la asociación necesita algo. Tú nos contactas y con mucho gusto vamos a compartir eso. Y sí, vamos a estar pendientes al crecimiento del podcast allá en Perú. Sí, gracias por darnos esa perspectiva, porque de verdad que la necesitábamos, queríamos conocer un poquito más de qué estaba pasando por allá. Muchas gracias. Y tenemos, o sea, en el esfuerzo de agrupar a la mayor cantidad de podcasts emblemáticos, digamos, acá en el Perú, estamos en contacto con 2 o 3 que hacen cosas, o sea, que en el contexto en el que estamos, que te acabo de escribir, hacen cosas muy, muy interesantes y novedosas. Creo que quizás les podría interesar ponerse en contacto con ellos. Quizás les puedo pasar la voz. Sí, claro que sí, envíanos la información y esa es la idea, ¿no? El podcast se trata de eso y el newsletter, ¿no? De dar a conocer lo que está pasando en Estados Unidos, a nivel global, pero mayormente en habla hispana, ¿no? O sea, para que tengamos una idea más clara de qué está pasando. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Hans. Gracias por tu tiempo.